pues para resolver cualquier tipo de duda. Ya conformamos un grupo de WhatsApp y en ese sentido, muchachos, pues ahí no simplemente por este tipo de espacios podemos resolver las dudas, sino que también pues por esas otras herramientas. Bueno, con el permiso de ustedes, chicos, empiezo a grabar la sesión. Bienvenidos a esta asesoría número 2. Voy a compartirles entonces inicialmente el plan de trabajo para que nos ubiquemos allí, muchachos, como en las actividades y en los tiempos pues que debemos honrar y que debemos cargar pues allí en Canvas, en la aplicación. Recuerden que para esta semana hay una primera entrega. Esa primera entrega, por supuesto, es como todo ese contexto inicial de la empresa, de sus objetivos, de las necesidades de información que podemos identificar eventualmente, pues, que nos permitan, repito, cumplir pues con esos objetivos. Ya esa etapa primera, entonces se cierra esta semana, muchachos, pues ojalá de aquí, no sé, pues al sábado o al domingo la puedan cargar. Me hacen una seña, por favor, Santiago y Steven, para yo pues entrar al otro día pues y calificarla y hacer la retroalimentación. Hoy muchachos, entonces, hoy febrero 10, como lo dice el plan de trabajo, el cronograma, pues queda también como compromiso pues avanzar en esta entrega. Y hoy vamos a trabajar en el diagnóstico, vamos a mirar cómo desarrollar este, ¿cómo decirlo? Esta fase inicial de la etapa 2, porque la etapa 2 pues continúa en las otras entregas, en las otras asesorías. Miren muchachos que la etapa 2 pues está conformado por 3 fases. Y la primera fase, como les decía, para que la próxima semana puedan también cargar igualmente pues esta fase, integra el diagnóstico, análisis de los hechos y ajuste del problema. Este ajuste del problema, si ustedes decidieran o si decidiéramos, pues precisamente con la entrega de esta semana, si de pronto alguna recomendación que pues de manera pues técnica les pueda hacer, pues finalmente ustedes también con su criterio decidirán acogerla o no, muchachos. Entonces, en ese sentido, si consideramos que hay que ajustar el problema o si ustedes consideran que desde ese anteproyecto a hoy hay que ajustar algo en ese alcance, en ese tema que vamos a abordar, pues este es el momento de hacerlo, muchachos. O si no, pues continuamos con la misma idea, ¿cierto? Con el mismo desarrollo. Esto, entonces, integra esta etapa también el inicio de la elaboración del marco teórico, que ya vamos a ver de qué se trata, muchachos. Entonces, finalmente, este es el plan de trabajo, que repito, está cargado pues allí, muchachos, pues en la plataforma, en Canvas, y es como el norte pues que tenemos frente a las fechas y el número de entregables. Pues por último, muchachos, les voy a compartir el protocolo. Y el protocolo, pues es muy sencillo, pues como de ubicar o de contar. Aquí no se los estoy compartiendo, creo. Denme un segundito. Yo creo que ahora sí. Ahí está cargando la pantalla. Ahora sí, muchachos. Entonces, empezamos a ver el índice porque pues sobre el contenido los invito a que trabajemos. Miren que la primera etapa de manera muy clara, pues por supuesto muchachos, define esos compromisos que esta semana, repito, ojalá carguen en la plataforma para yo calificarlo. Y empezamos con la primera fase del diagnóstico. Este muchachos, el 2.1, diagnóstico y análisis de los hechos. El 2.2, ajuste del problema. Y listo. Esos dos, porque los análisis de datos, este análisis de datos es precisamente, muchachos, el primer punto con la que iniciamos la segunda fase de la etapa 2, ese que haya para dentro de 8 días. Entonces, vamos a trabajar sobre estos dos puntos, diagnóstico y análisis de los hechos y ajuste del problema si eventualmente consideráramos ajustarlo, si ustedes consideran que algo cambia desde ese primer diagnóstico hasta acá. Entonces, esto hace parte del marco teórico. Esto hace parte del marco teórico frente, pues, por supuesto, ya en, en desarrollar, en avanzar, por supuesto, pues en esta asesoría, en esta consultoría.
Yo le doy clic entonces aquí al diagnóstico, miren que inmediatamente me lleva acá, diagnóstico 2.1, diagnóstico y análisis de los hechos. Diagnóstico y análisis de los hechos. Entonces aquí, si me permiten, textualmente vamos a ver qué es lo que debemos pues cumplir. Es muy sencillo, muchachos, miren. Por supuesto, se presenta la situación actual de la organización apoyada en datos que ya identificamos de fuentes pues, que nos pueden proporcionar esos datos, que permitan visualizarla. Esto se realiza a través de párrafos continuos que describan cómo se encuentra la empresa y en los cuales se incluyan cifras, porcentajes, gráficos comparativos, entre otros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, en esta sección, en este apartado, lo que se genera es un diagnóstico de la situación del presente, de la situación actual de la empresa frente al problema. Puede utilizarse alguna herramienta de las que les voy a mencionar. Se pide utilizar herramientas de análisis de entorno y de la situación de la organización, como el PESTEL. El PESTEL, muchachos, que seguramente ustedes están cansados en el CEIPA de hacerlo, pues finalmente es una herramienta muy útil, Santiago y Steven, porque finalmente analiza cómo afectan esos elementos a la empresa. El PESTEL no es finalmente una definición de lo que es la política en Colombia o cómo navega la empresa en esa política, no, es cómo afecta la política a la empresa posiblemente con las reformas que eventualmente se vienen dando o se han cancelado, con la incertidumbre que hay del cambio de gobierno hoy en día, ¿cierto? Entonces miren que la herramienta parte de lo externo hacia lo interno y ese, por supuesto, podría ser la herramienta que les permita analizar el entorno. Y la situación de la organización, muchachos, puede hacerse a través del DOFA, puede hacerse a través de encontrar esas debilidades, esas oportunidades, esas fortalezas y esas amenazas, aunque si ustedes ven, muchachos, bien el DOFA cumple con las dos. Cumple con el análisis del entorno, ¿cierto? Con respecto a las oportunidades y a las amenazas y al análisis de la organización interna, de esas variables endógenas, que es precisamente las debilidades y las fortalezas, que eso sí hace parte de la organización. Es decir, muchachos, trabajen con la herramienta que deseen, pero que sea una herramienta que hable de la situación externa, cómo afecta a tribu, a la empresa, y cómo también se comportan variables internas con respecto a un diagnóstico, puede ser de las competencias o las cinco fuerzas de Porter, con respecto al precio, con respecto a la promoción, con respecto a la plaza, con respecto pues a todas estas diagnósticos o herramientas que nos permiten pues leer esas señales, leer cómo afecta lo externo la empresa y leer también cuáles son las variables determinantes al interior de la empresa. Puede que una fortaleza sea la tecnología. Es decir, para no ser gaseoso, muchachos, la herramienta DOFA creo que es la que mejor aplica precisamente porque habla de lo externo o lo interno. Si van a utilizar la herramienta DOFA, no simplemente se queden, muchachos, analizando las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. La matriz DOFA tiene una sola conclusión y un solo propósito: convertir las amenazas en oportunidades y convertir las debilidades en fortalezas. Entonces, siempre que hagan esa matriz e identifiquen esos cuatro elementos, traten después de unir cómo convertir las amenazas en oportunidades y las debilidades en fortalezas. Finalmente es el alma de la matriz DOF, ese es el alma de ese concepto. Miren, aquí les dicen también, entre otras, que les permitan identificar los elementos cuantitativos anteriormente, ¿cierto? Así mismo es necesario utilizar la información que ya pues ustedes identificaron como referente a este diagnóstico. Es decir, eso lo que quiere decir, muchachos, es que seamos consecuentes. Si ustedes, si nosotros necesitamos para lograr los objetivos, si nosotros necesitamos para cumplir el alcance, muchachos, una información con respecto a los estados financieros, al nivel de endeudamiento, a todos esos indicadores financieros que nos van a posiblemente ayudar en implementar un control
un cuadro de mando integral, una lectura de los principales indicadores del área financiera y de la empresa. Pues por supuesto, entonces, enfóquense mucho, por ejemplo, en lo económico, como variables externas que finalmente afectan ese desempeño de las finanzas dentro de la empresa. Por supuesto, lo político también, lo político finalmente, bueno, todo redunda finalmente en lo financiero, todo redunda como en vigilar, en controlar los signos vitales financieros de una empresa, porque entiendo que eso es lo que queremos, como formar o establecer un proceso financiero dentro de Tribu, como formar un control de mando que nos permita hacerle lectura a esos indicadores, a esos signos vitales financieros. Entonces, pues que por supuesto sea coherente también ese análisis del sector externo y también de las fortalezas o las competencias que tiene la empresa. Se desarrolla a partir de un escrito. Esto se hace, muchachos, de esta manera. Se desarrolla a partir de un escrito que permita identificar el problema en la organización y los efectos a partir del uso de esos datos. Y finalmente, como les decía, el ajuste del problema. A partir del diagnóstico se ajusta el problema que se desea abordar y se profundiza en la caracterización y en los análisis que evidencian ese problema. Para esto se elabora un texto en el que se enuncie el problema ajustado y se profundice en sus características principales a través de datos históricos y estadísticos. Miren que hasta aquí ya entonces, muchachos, queda como el compromiso para el próximo entrega, es decir, la segunda entrega, que ojalá pues la puedan hacer, muchachos, en el transcurso de la próxima semana. Listo, ese sería entonces el compromiso. Recuerden, muchachos, si cuando ustedes analizan la información anterior, cuando ustedes analizaron la información, cuando ustedes trazaron el alcance, cuando ustedes definieron los objetivos y finalmente cuando hacen ese diagnóstico, quizás ustedes digan, hombre, yo creo que el problema se debe definir mejor, el problema se debe ajustar. Es decir, si el problema sigue siendo el mismo, simplemente ustedes, muchachos, lo definen. El problema es este, ¿cierto? Claramente. 2.2, el problema sigue siendo este, ¿cierto? Mencionan el problema, ¿cierto? Esa necesidad que tiene la empresa. Pero si de pronto, muchachos, dentro de este análisis que están haciendo, identifican un ajuste, un mayor alcance o un menor alcance, este es el momento de hacerlo y eso es pues a lo que invita este punto 2.2. Y el primero, repito, es cualquier herramienta de diagnóstico, puede ser inclusive un análisis de riesgos también, realicen un diagnóstico de las principales variables que afectan a Tribu desde lo externo. Pueden ser algunas del péstelo todas, político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, perdón, o esas cinco fuerzas de deporte, un análisis de riesgos o la matriz DOFA. Pero considerando que la matriz DOFA podamos después unir o reflexionar frente a que las amenazas se conviertan en oportunidades y las debilidades en fortalezas. Eso es, muchachos. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Cuéntenme, muchachos. Profe, sí, muchas gracias. A ver, ya lo de la segunda entrega creo que queda claro. Igual yo creo que las preguntas se van o van surgiendo una vez uno vaya Claro, como elaborando las cosas. en Me ese rodea. momento. Entonces nosotros pues ya hemos adelantado algo. Quisiéramos presentarle, profe. Hemos adelantado algo de la primera entrega Ok. y hemos, ahí le acabo de enviar la solicitud para presentarle en la pantalla. Listo. Y hemos definido como unos estándares, a pesar que Arley y yo llevamos varios núcleos ya trabajando juntos y conocemos nuestras dinámicas, hay cosas que uno no puede dar por sentado. Entonces, lo primero que hicimos fue, listo, ¿cómo vamos a trabajar? Ah, listo, trabajemos en un drive. Vale. ¿Cuál va a ser nuestra dinámica de trabajo? Ah, listo, nos vamos a reunir, tales fechas, en tales horarios y vamos a trabajar. Pero el drive siempre va a quedar abierto con el fin de que
si Arley o yo tuvimos un destello de inspiración o una epifanía en cuanto al trabajo, lo ponemos. Pero entonces, para no atropellar, porque podemos entender que en algún momento pueden haber diferencias como en criterios, eh, cada vez que nos reunamos vamos a evaluar si alguno de los dos agregó, ¿sí? Y vamos a hacer uso de las copias del Drive. Entonces nos reunimos y al finalizar esta reunión, Arley está de acuerdo, Steven está de acuerdo, sí, listo, descargamos. Y por acá eh, pusimos una carpetica con cada Sí, avance y ese va a ser como nuestro backup. Fue perfecto. pucha, la cagué, la borré, aunque pues los Drive son, tienen como mucho seguimiento y yo puedo ver cuándo, quién, cómo, dónde hace los cambios, pero sí tenemos ahí como esas copias. Eso como primero, profe, ¿cierto? Y lo Sí, segundo, tenemos dos preguntas bastante grandes y hemos estado consultando mm, cómo hacer este trabajo, ¿cierto? Yo por acá, espérenme, grabar, ocultar controles de reuniones flotantes. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo vamos a desarrollar pues como estos primeros puntos, ¿sí? ok. Entonces aquí pues ya hicimos como nuestro primer punto, nuestros índices, que finalmente los sacamos de este protocolo, ¿cierto? Pero lo primero es los objetivos. Yo creo que esto es bien disruptivo, es que los objetivos creo que pueden ir cambiando muy constantemente al momento que uno vaya como avanzando. Pero la pregunta real es, ¿son objetivos alcanzables? Voy a poner un ejemplo. Mi objetivo específico es que Tribu tenga una mejor rentabilidad. Pero es que eso yo no lo voy a ver en el transcurso de este proyecto. Lo voy a ver con las acciones que hago hacia un futuro mediano, puede ser corto, pero es que hablábamos con Arley, profe, que son 10 semanas. 10 semanas, no, eso es un pestañeo para nosotros. Entonces, estos objetivos específicos y tanto general son objetivos cumplibles, ejecutables. Digamos que sí nos basamos mucho en el protocolo, pero no hablan mucho como de cómo se debe desarrollar como esos objetivos específicos y generales. Bueno, muy bien. Muchachos, los objetivos sí tienen que ser reales, tienen que ser alcanzables, tienen que ser medibles y sobre todo, pues como ustedes dicen, logrables, ¿cierto que sí? Pero no quiere decir que sea en el tiempo que ustedes están acompañando con esta consultoría, muchachos, esa estrategia, ¿cierto? Es decir, ustedes en los objetivos muy importantes para el 2027 queremos que Tribu tenga una tasa mínima de retorno de, no sé, una tasa pues que finalmente, o por ejemplo, el objetivo puede ser, porque por supuesto que ese objetivo sea tan estrecho pues considera muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, decir en un objetivo un rango de, o un valor o un porcentaje de rentabilidad es bastante arriesgado, es bastante pues audaz. Yo, por ejemplo, si me trazara un objetivo corporativo, finalmente sería, venga, yo con la capacidad de producción, o por lo menos plantearme la pregunta para hacer, para crear el objetivo, con la capacidad productiva de Tribu, con la madurez que está en este momento, con la materia, bueno, la materia prima que maneja, las condiciones de crédito que tiene, en fin, todo la capacidad productiva de la empresa hasta dónde puedo llegar. Pero yo sí puedo, por ejemplo, que definir el objetivo general con respecto a un cumplimiento que se dé en el mediano plazo, como vos decís, ¿cierto, Steve? Entonces yo podría decir, el objetivo principal, es decir, eh, eh, establecer, porque, a ver, yo entiendo, yo les hago una pregunta, muchachos. Ujú. Si el objetivo es que Tribu genere rentabilidades, es precisamente el objetivo se tendrá que centrar en quizás una búsqueda progresiva de clientes, en un aumento progresivo de ventas,
el objetivo será un aumento en las ventas anual del 5%, del 10%, sí, o, por ejemplo, manejar algún margen de rendimiento, por ejemplo, el rendimiento de nuestros activos en un mediano plazo será de tanto, es decir, eso sí lo podemos cuantificar y ya después los objetivos específicos pues serán cómo entonces lograr esas ventas, cómo lograr entonces finalmente cumplir con ese objetivo esencial. Pero eso podría ser un camino, pero yo les pregunto muchachos, el alcance o el anteproyecto se centraba en buscar rentabilidades, mejores rentabilidades o se centraba, venga, vamos a montar y organizar un departamento financiero que permita manejar eficientemente el efectivo, tomar decisiones informadas, porque muchachos, son dos cosas. Si yo quiero ser rentable, eso es una pregunta que la responde el dueño de la empresa, no el gerente financiero ni el director financiero. El dueño de la empresa es el experto en trigo, el experto en su negocio. Es decir, lo que les quiero decir, muchachos, es que háganse estas tres preguntas. Por ejemplo, ¿en qué invertir? Eso no lo decide un financiero, eso lo decide el dueño de la empresa porque es el experto en el negocio. ¿Cómo financiarlo? Que también podría ser un objetivo. Eso tampoco lo responde el financiero, lo responde el dueño de la empresa que finalmente tiene que identificar qué patrimonio tiene, qué recursos, qué capacidad de capital tiene, pero también qué capacidad de endeudamiento tiene, posiblemente vía pasivos. Y la tercera pregunta es, finalmente, ese sí la responde el financiero, cómo administro el efectivo de tal manera que no necesariamente tenga que cobrar para seguir produciendo, cómo administro adecuadamente el efectivo. Entonces, les pregunto, muchachos, claramente, en la idea del anteproyecto, ¿ustedes quieren o desean que Tribu mejore su desempeño financiero a través de ventas, a través de la eficiencia de activos, a través de una mayor búsqueda de nichos en el mercado? Finalmente, pues también podría ser y muy viable, un objetivo muy viable, o muchachos, otro objetivo es, venga, es que Tribu necesita montar, administrar y controlar las finanzas, Ujú. porque muchachos, yo les digo algo, el responsable de generar una rentabilidad no es el financiero, Ok. es el presidente, el gerente, el dueño de la empresa con todo su equipo, con todo ese equipo comercial, con todo su equipo de talento humano, con todo ese equipo inclusive pues de tecnología, bueno, todo esto, ¿cierto? Entonces, no sé Nosotros lo muchachos. que nos imaginamos, profe, es, tenemos unos datos financieros. A ver, entiéndase que Tribu es manejado por Nuco. Nuco es el, o el contratista tercerizado, ¿cierto? Pero le vamos a trabajar a Tribu, que tiene Sí, unos estados financieros. sí, sí, Pero sí, sí, muchas veces en el estado financiero, si usted ya es el gerente de la cuenta, usted ya sabe, pero ese gerente va a cambiar y llega uno nuevo y le va a tocarle ese todo eso y el estado financiero, y entenderlo y entender esa historia. Entonces nosotros qué dijimos, no, eso es, pues ahí hay una oportunidad de mejora. Hagámosle a Tribu con esos estados financieros, con esos estados de resultados, con toda esa información financiera que nos permiten obtener un tablero de control, ok, un coin, un dashboard, donde podamos identificar riesgos y que se pueda tomar decisiones financieras informadas. entiendo. Ah, bueno, entonces, ¿cómo Tribu debería de invertir su dinero a, no sé, al futuro? Pero entonces, en el dashboard, lo primero va a ser como un resumen. A ver, usted está así. Luego, Ujú, en otra hojita, tal vez. Listo. Vea que históricamente ha pasado esto. ¿Qué va a hacer para mejorar o para mantenerse? Luego, en otra hojita, mm, más o menos estoy hablando como de los objetivos. Eh, Inclúyame como todos esos indicadores claves de manera resumida, donde yo no tenga que leerme todos los estados financieros y buscar al contador. Venga, mijo, y me ayudan a descifrar estos datos. Y lo último es como una parte como consejera. No sé si sea como la palabra, como consejera, donde le digamos.
Vea, usted ya vio en estas últimas tres hojas, dos hojas de este dashboard, más o menos cómo estamos financieramente. Yo que le sugiero, bueno, haga, y ahí va. Yo como sugiero para que usted rentabilice, como que no sé, es que esa es como la parte complicada. Bueno, yo le sugiero que baje el costo X, o yo le sugiero que suba las ventas, o yo le sugiero que en la prueba si hagamos esto, ¿cierto? Digamos que ese último objetivo va a ser como el más complejo, donde nosotros sacamos esa casta de financiero y lo aconsejamos a tribu, ¿cierto? Claro. Así es como nos imaginamos nosotros el proyecto, con esos objetivos. Entonces, bueno, ya eso me queda muy claro. Ujú, Entonces, Steven y Santiago, lo que quieren ustedes es tener un cuadro de mando integral. Entonces, yo ujú. creo que el principal objetivo o el objetivo pues, específico, general, es General. precisamente diagnosticar, eh, no sé cómo decirlo, es decir, diagnosticar la salud financiera de Tribu a través de los principales indicadores, posiblemente de liquidez, de solvencia, de rentabilidad y también yo creo que de eficiencia operativa. Entonces ahí encontramos una cantidad de indicadores que podamos ir teniendo en cuenta para también pues, formular los indicadores secundarios. Por ejemplo, en los indicadores de liquidez, pues el objetivo es simplemente ese, es mantener una razón corriente, como vos dijiste ahorita. Inclusive pueden haber tres objetivos secundarios eh, 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 que hablen de, por ejemplo, mm, la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad. La rentabilidad es muy importante porque integra pues la eficiencia de los activos. Y otro objetivo, Steven, que te permita cumplir como con esas conclusiones. Finalmente, las recomendaciones, las conclusiones o el resultado de la consultoría es ese, generar ese tipo de reflexiones para tomar decisiones informadas. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer un dashboard, un cuadro de mando integral con los principales áreas o con los principales indicadores o grupos de indicadores financieros, no manejarlos todos, analizar para tribu cuáles son los más pertinentes. Por ejemplo, el ROE, por ejemplo, hablar de márgenes, y eso nos permite trazar estrategias o generar reflexiones o generar recomendaciones finalmente con respecto a una generación de valor operativo, a identificar de pronto si Atribu está siendo ineficiente con respecto a los activos o la rotación de todos estos indicadores, pues. Entonces, yo creo que la lectura de los indicadores y el análisis de los resultados que nos den esos indicadores precisamente nos ayuda a cumplir con un objetivo, puede ser el tercer objetivo, que es precisamente generar unas reflexiones, unas recomendaciones alrededor del diagnóstico financiero. Entonces yo creo, muchachos, que el primer objetivo, repito, debería ser eh, analizar, evaluar, diagnosticar, controlar los principales indicadores, claves financieros a través de un cuadro de mando integral con el fin de tomar decisiones informadas para eh, bueno, no, esto sí lo podríamos hacer en las 10 semanas, porque repito, la primera conversación que fue cómo generar rentabilidades, claro, nosotros no podemos esperar pues que en las 10 semanas nosotros podamos pues implementar las estrategias, ¿cierto? Entonces, si nosotros en las recomendaciones pudiéramos generarlas en un mediano plazo, que es que como los indicadores nos están mostrando resultados, entonces en el mediano plazo nosotros recomendamos que Tribu, por ejemplo, tenga más control sobre la liquidez o tenga mejores rotaciones quizás de inventarios, bueno, qué sé yo, ¿cierto? De esos indicadores, pues de los resultados de los indicadores que nos vayan mostrando qué camino recomendarle a Tribu que tome. No sé, muchachos, qué piensan ahí. Súper, yo quería leerle, profe, nuestros objetivos. Tal vez, no sé si dentro de las asesorías valga
este spoiler de pronto que nos eche una manito, como porque lo vemos como bastante resumido, bastante corto. No sé qué tan largo tienen que ser los objetivos, no sabemos qué tan cortos, qué tan resumidos, pero en el objetivo de general plasmamos diseñar e implementar un sistema de indicadores financieros para NUCO que permita evaluar el desempeño financiero, identificar riesgos y apoyar la toma de decisiones estratégicas durante el periodo de intervención. Yo lo veo bien, yo lo veo bien, Ujú. muchachos. El fondo está bien, quizás podríamos mejorarlo un poco en la redacción. Yo, por Ok, ejemplo, no le agregaría, pues con mucho respeto lo digo, muchachos, porque eso depende pues también del criterio que ustedes tienen. Durante el periodo de intervención, no, es que la herramienta les va a servir va a ser durante el forever. periodo de intervención y ya a Ujú. perpetuidad, ¿cierto? Ok, Ahí la súper. responsabilidad ya le queda, por ejemplo, a Santiago quizás que siga alimentando el dashboard para que se tomen decisiones informadas, ¿cierto? Entonces, muchachos, miren, mándenme este documentico, mándenme los objetivos para yo, por ejemplo, rayar el documento en esas recomendaciones, porque, pues, muchachos, pues utilicen inteligencia artificial, pero Ujú. superemos también ChatGPT, superemos Ah, ChatGPT. Ustedes tienen la idea, ¿no? Tienen la idea, por ejemplo, de los objetivos, ya los tienen identificados. No es malo, por ejemplo, yo copiar el párrafo, ponerlo en Perplexity, a mí me encanta esa herramienta Perplexity, y decirle, mejore la redacción o ponga, no sé, defíname la mejor forma de redactar este párrafo. Y ok. él te permite pues corregirlo, pero exactamente. A mí me encanta esa herramienta, ¿saben por qué, muchachos? Porque miren, tiene la misma interfaz de ChatGPT, ¿cierto? Pero a diferencia de ChatGPT, pues no sale basura. Es decir, aquí todo lo que te entreguen es sustentado con referencias bibliográficas, es decir, ya sean, por supuesto, eh, eh, literatura pues académica o prensa, ¿cierto? Artículos de prensa, artículos de opinión, pero te trae la referencia, te trae de dónde saca la información. No sé si ChatGPT ya incluye, yo creo que ya ChatGPT incluye eso, pero a veces ChatGPT pues es decir, trae pues lo que primero encuentre, pues lo que sea verdad o sea mentira. Entonces, eso Y nos sirve vayamos. mucho para eso, muchachos. Entonces, si quieren, le damos el primer objetivo otra vez, porfa, Steven. Sí, Diseñar e implementar un sistema de indicadores financieros para, eh, a través de una herramienta ofimática o a través de un sistema de control, a través de un sistema de control. Podría ser específico, pues estoy aquí Sí, echando claro, globos, como por ejemplo a través de la herramienta de Power BI, porque esa es la sí, que a la final total. vamos a utilizar. Steven, total, de tener razón, hay que ser específico ahí, pues, y finalmente la herramienta con la que vamos a trabajar. Diseñar, diseñar e implementar un sistema de indicadores financieros a través, a través de la herramienta Power BI, pues, ponelo y después lo redactamos mejor, Ujú. que permita evaluar el desempeño, que permita diagnosticar, ¿cierto? Que permita, sí, Que permita diagnosticar su desempeño financiero con el fin de evaluar, ahí sí, con el fin de evaluar, primero de evaluar, identificar y desempeño evaluar financiero. riesgos. Identificar con el fin de identificar y evaluar riesgos o medir, bueno, sí, eso ya lo miraremos. Identificar y evaluar riesgos Esto sí está que bien redactado, evaluar y identificar identificar y y evaluar riesgos que permitan la toma de decisiones informadas. Bueno, eso también está muy general. Bueno, vamos a mejorarlo. Que permitan, ¿cómo es? Que permitan tomar decisiones informadas.
Pongamos Sí. a prueba de una vez Perplexity. Ah, Yo nunca sí, lo había utilizado, yo nunca lo había sí, sí. utilizado. Pero ponele Ayúdame. primero ahí. Ah, bueno. Ujú. Ah, Ok, sí, exactamente. Ayúdame. Sí, sí. Ayúdame con la con la, tilde. con la Ayuda. perfección del siguiente Ajá. párrafo, la mejor forma. Sí, sí, con una buena redacción. Y Ayúdame pones a... entre paréntesis, ve, entre comillas el texto. Ok, ayúdame a mejorar la redacción, coherencia y ortografía del siguiente párrafo. Dos puntos. Ok, ortografía. Va. Ujú. Eso. Aquí vamos a ver. Uy, es muy rápido, muy rápido. O sea, se demoró 0 segundos. O sea, 0 milisegundos. Y si no nos Aquí va una gusta, versión mejorada. y si, Ta, ta, ta. y si no nos gusta, podemos agregarle más cosas, decirle que mejore la redacción, que cambie sinónimos, que agregue sinónimos. Diseñar e implementar un sistema de indicadores financieros, pues no cambió mucho, ¿cierto? Mediante la herramienta Power BI que permite diagnosticar su desempeño, no, pues no cambió nada. No, y es muy lo acortó bastante, lo acortó bastante. Vamos a ponerlo en contra de su competencia, a ver qué nos dice nuestro ChatGPT. Exacto, Ah, ponerle a ver. ujú. Y si no, DeepSeek. Nosotros hemos utilizado también DeepSeek, que es bien bueno. A ver, diseñar e implementar un sistema de indicadores financieros de Lo núcleo mediante mismo. herramientas. Lo mismo. Pucha, muy interesante, pero yo sí digo que hay oportunidades de mejoras, profe. Yo creería que para no comernos el tiempo en la redacción, creo que es que Arley y yo nos quedamos con la tarea de No está mal, complementar. pues, así como Sí, está, no no, no, está no, mal. sí. Tampoco pues Pero nos vamos a quedar pues ahí definiendo un objetivo pues una sí, semana, ¿cierto? Pero no, no está que mal como está. probablemente lo cambiemos en una semana. Sí, sí, Ay, sí. bueno, el punto dos. Sí, Bueno, sí, exactamente. Esto no se sí, escribe sobre piedra, esto con el tiempo también puede modificarse, ¿cierto? La idea la total. tenemos, el objetivo lo tenemos, por supuesto, ya Ujú. esquematizado, finalmente hay que aterrizarlo pues en la redacción y en la narrativa, es Listo. simplemente eso. Profe, Objetivo antes de que se nos... específico, Ah, bueno, dale, sí, sí. objetivo específico número uno, me gusta ese objetivo, porque Ujú. primero, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues hermano, Recolectar. tenga la información, Sí, tenga, depure y estructure la información. sí. Objetivo número dos, entonces, por ejemplo, de diseñar un cuadro de mando integral, que eso te iba a decir, entonces, ¿cuáles son los principales o los grupos de indicadores que vamos a manejar? Vamos a estar hablando de lo importante que es la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento y la eficiencia. Exactamente, la eficiencia son todos estos indicadores operativos. Perfecto, el segundo objetivo. El tercer objetivo es analizar la información financiera, elaborando un diagnóstico integral que identifique tendencias, riesgos y recomendaciones estratégicas para la empresa. Muchachos, dejen esos Ujú. objetivos. Listo. Ahí es donde tenemos que sacar la casta de financieros para poder plasmar ahí mediante el número qué recomendación le doy, ¿cierto? Claro, claro, claro. Pero entonces, por ejemplo, ya con un ROE, ya con un ROA, ya por ejemplo mirando cómo se ha comportado la empresa durante varios periodos, yo les pregunto, muchachos, nosotros tenemos información de cuánto tiempo. 3 años. Ah, no, súper bien porque podemos mirar una tendencia. Y súper bien 3 años, porque a ver, podríamos manejar 5 años, pero es que eso coge la pandemia y eso es atípico. La pandemia pues Ujú. es un dato que ensucia quizás una tendencia normal, ¿cierto? Una tendencia Sí. lineal. Entonces, no, muchachos, entonces, finalmente, Steven, eso de las recomendaciones es mirar tendencias, es mirar Ok. patrones, es analizar quizás también las oportunidades que hay en el mercado y finalmente, pues, emitir las recomendaciones. No, vamos a asoyárnosla, como ustedes dicen mucho, muchachos, acá, porque finalmente esto le permite tener una base a la empresa, a la organización, para tomar decisiones estratégicas. Claro. Listo, profe. Yo creo que súper claro ahí. No sé si Arley tenga alguna otro comentario sobre esto. A mí me quedó Eh, clarito.
Sí, lo de la parte de la variable, diferencia, mira, el 1.4. Ah, sí, eso. No, inclusive allá iba Arley, porque sabes que quería tocar este 1.3. Pero También. empecemos por este, Arley, si quieres, eh, le cuentas al profe, por favor. No, bueno, básicamente estos días que estuvimos reunidos y hablando de este punto 1.4 mencionaba como la identificación de variables, pero queríamos de pronto como estar un poco más seguros de cuáles podrían ser esas variables a tener en cuenta para este caso en específico, ya que pues, lo estamos enfocando mucho como en la parte financiera. Eh, sí, básicamente eso. No, pues muy fácil, Santiago, muy fácil. ¿Las variables cuáles son? Donde podemos encontrar indicadores, ¿cierto? Las variables agrupan los indicadores. Muy sencillo. Es que, Santiago, aquí todas las variables son financieras. ¿Cuáles? Liquidez, rentabilidad, eficiencia y endeudamiento. Esas tienen que ser las variables. Dentro de las variables hay indicadores que ya vamos a mirar entonces, esos indicadores propios financieros que te ayuden a tomar decisiones frente a qué, frente a esas variables. Entonces, mira, Santiago, que ese 1.4, pues hombre, simplemente lo que les está mostrando es la diferencia o o le está retroalimentando, enseñando no, le está retroalimentando al estudiante, al que está haciendo la consultoría, que en esa información que ustedes van a identificar, que es ese 1.3 que está ahí arribita, Ujú, en esa eso. información identifiquen variables de una vez. Nosotros ya las identificamos. Ah, bueno, si ya identificamos las variables, entonces, ¿qué información necesitamos? Pues muy sencillo, todo el tema financiero, estados de resultados, balance general, quizás si nosotros podemos acceder a notas o a revelaciones contables que expliquen pues el cambio pues de un año a otro, de un año contable a otro, de un periodo contable a otro, ¿cierto? Entonces, Santiago, ese 1.4 es una explicación de lo que es una variable y lo que es un indicador. Entonces ya tenemos las variables, los indicadores ya es, por ejemplo, esa razón corriente, esa prueba ácida, por ejemplo, la productividad del capital de trabajo neto operativo, el ROE, el ROA, que ya son indicadores que permiten diagnosticar la salud financiera de la empresa. Porque es que cuando consultamos esto, profe, indicador, o sea, diferencias entre variables e indicador, muchísimas. O sea, y cuando empezamos a consultar y a leer, esto está utilizándose mucho en el ámbito científico y de análisis de datos. Y eso está bien. No estamos diciendo que de pronto esa no sea la definición, pero casi que nos, nos, nos enfocamos en buscar para este nicho de mercado, para el financiero, Ya, porque es diferente. Una variable para el que es analista de datos, para el que es doctor, porque a eso me refiero mucho con esas variables y esos indicadores, porque aparecían mucho en el ámbito de la salud, en el ámbito del sí, actuarismo, en el total. ámbito del análisis de datos. Entonces, claro, quedamos súper perdidos. Lo No, no, enfocamos no, un no, poquitico no, más en sí, el financiero. pero no, yo les aclaro, muchachos, sí, porque de pronto pues yo entiendo que esto genera confusiones, pero les aclaro, muchachos, ese 1.4 es informativo con respecto a la solución del problema, nosotros, pues, nuestra solución es financiera, nuestras recomendaciones van a ser financieras y por eso traemos variables financieras. Pero si, por ejemplo, el proyecto se enfocara en mercadeo, quizás las variables serían, Ujú, no sé, claro. satisfacción al cliente, nivel de penetración en el mercado, nivel de NPS. aumento de clientes, bueno, qué sé yo, cierto que sí, no soy experto en marketing. Sin embargo, nuestras variables son financieras y las que estamos utilizando, que ustedes mencionan en el segundo objetivo, son variables que le apuntan a esas recomendaciones que podamos finalmente tener con respecto a la salud, pues a la salud financiera de la empresa. Por otro lado, muchachos, lo que se trata es analizar qué tan sensibles son las variables cuando cambian los indicadores, qué tan sensible es tomar decisiones
de endeudamiento, es decir, qué tan sensible es ese aspecto dentro de la empresa, qué tan importante es el endeudamiento dentro de la empresa, qué tan importante es la liquidez dentro de la empresa. Por supuesto, la rentabilidad y la eficiencia son importantes en todas las empresas, pero lo que la liquidez y los endeudamientos le empiezan a dar señales a la empresa para finalmente controlar, evaluar mejor las fuentes de financiación, controlar mejor un WACC, ¿cierto? Posiblemente. Inclusive ese podría ser un indicador muy poderoso también de endeudamiento, el WACC, que es finalmente el costo promedio ponderado de capital. Entonces, no, muchachos, que no nos confunda ese 1.4 o el 1.3. ¿Cuáles son las necesidades de información y datos para el proyecto? Ujú. Muchachos, la información que alimente el análisis de las variables. O sea, que necesitamos, muchachos, particularmente los estados financieros de los últimos 3 años. Es perfecto, correcto. Aquí pusimos el balance general y los estados de resultados. Exactamente. Ujú. Y si tienen otros, que apoyen también. Si Ok. tienen si tienen los otros, muchachos, no nos concentremos acá. Es decir, si tienen más información, relaciónenla. Si nada más son esos, pues no podemos inventar información, ¿cierto? Sí Claro. podemos generar hipótesis. Otra cosa es que podamos generar hipótesis, pero pues quedan en hipótesis. Pero si, por ejemplo, Santiago tiene acceso a mayor información financiera, tráela, Santiago, tráela y relacionala acá. Si no, pues trabajamos con esas dos fuentes. Profe, ¿y Perfecto. recomiendas realizar esto con estados financieros mensuales, anuales? Uy, muy importante. Sí. ¿Podés, Santiago, fraccionarlos? Sí, sí, señor. Sí. No, pero ¿qué es esta maravilla? Hacerlo, si puedes hacerlo trimestral, sería fabuloso. Manejarlo por cuartiles es es la mejor manera de mirar las estacionalidades, porque no sabemos en qué trimestre le fue mejor a la empresa y eso nos permite ser más precisos. Yo quedaría feliz, muchachos, quedaríamos feliz hacerlo trimestral. Listo. Eso Listo, sería por perfecto. cuartiles, es decir, cuartiles. Un cuartil son 4 periodos al año, es decir, Sí. Ah, ok. trimestral. Sí, trimestral. Ujú. Con Ah, periodicidad. listo, Con no, no, periodicidad profe. trimestral. No, ya, súper. Estamos Perfecto. melos. No sé, Arley, Muchachos, si se me escapó algo. no, pues si te No, acuerdas, Steven, me escribís ahora, me Listo. escribís mañana, De para una. eso tenemos el chat. Este Sí, no es el señor. único espacio, muchachos, que podemos aprovechar. Si les resulta una duda a la hora que sea, pues, Steven, hermano, en la mañana, en la noche, me escribís que yo, pues, finalmente respondo cuando vea el mensaje, ¿cierto? Pero, Después de la clase de squash, profe. ay, hermano, sí, ¿Qué ¿cómo te tal? ¿Cómo le parece? fue? No, las rodillas jodidas. Ahí descubrí que tengo que ir al ortopedista, hermano. Piscinita, piscinita. Ese yo Piscinita creo que va a ser y- le Había aporta una moda de lentitud. running, yo creo que ya va a ser la moda de la piscina porque todos esos runners ya están jodidos de la rodilla. sí, sí. No, no, yo me quedo con la bicicletica es lo mío, hermano. Uy, sí, 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 sí. sí. Uf, Bueno, qué bacano. Lo que pasa es que esa es carita, esa es muy costosa. sí, sí, no, pero la mía es todo terreno, no es de ruta, pues, es todo terreno y no es de la más cara, no, tampoco es de la más pellecita, pues, pero no, ahí la tengo, es para mí, sí, eso es como, Bacano, le saca uno gusto a eso. Bueno, muchachos, bacano. nos vemos Profe, enseguida gracias. entonces. Claro que sí. Listo. Un Listo, abrazo, pues, muchísimas cuídense gracias. Que mucho. estén Chao, bien. Bueno, muchachos. Chao, muchas chao. gracias por Nos todo, vemos. profe. Chao. Hasta luego.